Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición recibida el día de hoy. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros, Señor, por ese gran amor que nos has mostrado. Gracias por todo lo que hemos recibido de ti, Señor, aún y cuando no lo merecemos, sabemos que todo viene de ti. Asimismo, Señor, en cualquier lado, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches de nueva cuenta, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Pues ya estamos aquí a continuar leyendo la lectura de la palabra de Dios hasta que Él nos los permita, hasta que Él nos ponga a hacer otra cosa o hasta que diga hasta aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. Seguimos leyendo el libro de Crónicas, segundo de Crónicas. Ya estamos a punto de terminar, ya, cuenten los días y vamos a lograr terminarlo con la bendición del Señor. Bueno, ayer leímos el capítulo 24 del libro segundo de Crónicas y vimos ahí lo que era el reinado de Joram. La palabra señala que empezó a reinar cuando tenía 7 años, el muchachito tenía 7 años cuando empezó a reinar y reinó durante 40 años, imagínense nada más, pues con eso hubiera bastado para adquirir experiencia, pero bueno, como vimos su vida, como que le valió un cacahuate, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras vivió Joiada, el sacerdote que lo cuidó en el templo, Joás se portó muy bien. De hecho, hizo muchas reformas religiosas, empezó a reparar el templo. De hecho, por ahí señala que yo quiero pensar que de ahí tomó la tradición católica sus cajitas para las limosnas, ¿no? Porque Joás mandó a decir que se construyera un arca especial para que todo aquel bueno, has dicho, para que todo el pueblo judío contribuyera con los impuestos del templo. Él le llamó impuestos del templo y que le entrara ahí con dinero, y era dinero, dinero, ¿no? Por ahí anda diciendo una pseudopastora que el diezmo, el impuesto del templo no era con dinero, ¿no? Por ahí hay muchos pastores también que dicen que no era con dinero. Eh, Tienen la mitad de la razón, nada más que sí era dinero y sí era en especie, ¿no? Aquí está el claro ejemplo de que lo que se recaudaba para el templo era para la construcción del templo. También hay varios versículos que apoyan de que todos los judíos daban de lo que tenían, oro, plata, todo lo que tuvieran, ¿no? Pero bueno, este, vimos que a la muerte del sacerdote Joyada, que dice que murió lleno de días, que murió a los 130 años de edad y fue enterrado en el sepulcro de los reyes, un honor muy grande para quien no pertenecía a la realeza, ¿no? Imagínense en cuánta estima lo tenía el pueblo de Israel, el Señor, que mandó que lo enterraran en los sepulcros de los reyes. Pero vimos que cuando murió Joyada, el sacerdote Joyada, Joás empezó a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque después de una excelente dirección que había tenido, se fue con aquellos idólatras y él se volvió idólatra. Ujú, ya le importó poco lo que pasara con su pueblo porque, ¿cómo se llama? Se relata ahí que los sirios lo habían rodeado y para que no le hicieran la guerra tuvo que dar los tesoros de la casa del Señor, el oro, la plata y el bronce que le pertenecían al Señor. Se lo dio al rey para que no les hiciera nada a la ciudad. Y acuérdense que leímos que en su tiempo Jeroboam tuvo un ejército de poco más de 1.100.000 personas, ¿no? ¿Dónde estaba ese ejército? Pues aquí vemos que la dirección equivocada. Cuando te dejas guiar por personas que no son del agrado del Señor, permítanme un momento. Perdón, es que dejé abierta la ventana y aquí como tenemos perritos, luego se oyen sus ladridos, pero ya. Entonces, de hecho, Joyada mostró una gran ingratitud cuando el hijo de Joyada, Zacarías, le fue a advertir que ya no siguiera haciendo eso. Joyada lo mandó a que lo mataran en el patio del templo a pedradas, ¿no? Y hubo más profetas que le advirtieron acerca de que si seguía haciendo lo malo, pues le iba a ir como en feria, pero pues como dicen ahora, les entraba por un oído y les salía por el otro. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 25 de Segundo de Crónicas y escrito está: Reinado de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre.
pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde el Señor mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Ezequiel 20, recuérdenlo. Ezequiel 18, 20, algo así. Reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque el Señor no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: el Señor puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fueran a sus casas, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados, perdón. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000, y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de ahí los despeñaron y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet Orón y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira del Señor contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste a mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da a tu hija a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir porque era la voluntad de Dios, que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó del Señor, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron, y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Bueno, pues hay otro rey malo, ¿no? Como les decíamos, parece ser que iban echando competencias a ver quién era el que hacía lo peor delante de los ojos del Señor. Ujú. Estoy aquí anotando el versículo de Ezequiel para estudiarlo un poquito más a fondo y ya hacer un pequeño comentario. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 8 del libro de Zacarías. Ya también estamos a punto de terminarlo, ¿no? Nos faltan otros 7 capítulos. Pero ¿qué vimos ayer en el capítulo 7? Híjole, aquí hay algo que a muchos nos va a caer así como que de sopetón, ¿no? Por lo que nos dice aquí. Dice la palabra
que vinieron unos judíos de Betel a consultar a Zacarías, a consultar al Señor por medio de Zacarías, a que les dijera qué onda con el ayuno, ¿no? Que si debían de continuar haciéndolo como un recordatorio por la caída de Jerusalén. Y el Señor les contestó, híjole, y la palabra que les contestó estuvo medio dura porque les echó en cara, les dijo, el ayuno del quinto y el séptimo mes, yo nunca se los ordené, ustedes lo inventaron, ¿no? Este, todos los banquetes y todos los ayunos que hacían, no los hacían para mí, decía Dios, los hacían para ustedes. Entonces, ¿cómo me vienen a preguntar ahora si quieren celebrar ayuno cuando siempre han hecho su voluntad? este, Dios les dice claramente por medio de todos los profetas y en esa ocasión les dice que Él ya no quiere ritualismo, Él lo que quiere es obediencia, ajá, y que quería ver realidad en sus vidas acerca de que ellos comprendían la palabra del Señor, ajá. Él les había dicho que no quería más ritualismo, más costumbres que se hacían por hacer y no por de verdad hacer la voluntad del Señor. Él les dijo claramente que practicaran justicia, juicio y misericordia, pero ellos no quisieron escuchar y obedecer, y lo único que obtuvieron de parte de Dios cuando le hicieron fue esa pregunta, fue un enojo divino, una oración no respondida y el esparcimiento por las naciones, que fue la consecuencia de la desobediencia de ellos. Y esto lo podemos ver ahí, miren, conocidos dos hombres mayores en la congregación, y los dos, tuve la fortuna de que fueran mis amigos. De hecho, con uno de ellos sigo platicando por el chat de WhatsApp y con el otro, pues ya me dejó de hablar. ¿Por qué? Porque el primero, siempre que pedían a alguien que orara, él era el primero en levantar la mano y oraba, ¿no? Nunca oró en lenguas, él nunca oró en lenguas, siempre salía una oración de su corazón y en su vida yo podía ver que sí había justicia, juicio y misericordia y siempre andaba reprendiendo y exhortando a todos acerca de que pues trabajaran para la obra del Señor, ¿no? Y nunca, hasta el día de hoy, nunca me he enterado cuando él ayunaba. Ujú. A diferencia del segundo señor, que también él siempre que oraba, oraba en lenguas. ¿Por qué? Quién sabe, pero él siempre oraba en lenguas, aún y no respetaba lo que decía la carta primera a los Corintios de cómo se debería de orar en lenguas. Y siempre llegaba con que estoy ayunando, ¿no? Era muy religioso en vez de ser realista, ¿no? La palabra de Dios dice que cuando ayunes laves tu cara y no le digas al mundo que estás ayunando, que no te veas demacrado, sino que lo que estás haciendo sea para el Señor. Ajá, muchas veces el ayuno no lo manda el Señor, pero nosotros por religiosidad lo queremos hacer, por pararnos el cuello ante los demás, por decir, miren, miren, qué bien estoy haciendo las cosas del Señor, y ese es un ayuno que el Señor reprueba. Ajá. El ayuno, en la palabra de Dios, sí, claro que sí, existe, debe de hacerse, pero para ciertas situaciones. Además, también conlleva ciertas reglas. No nada más es decir, voy a ayunar, ¿no? No comprendo a los pastores que ayunan 40 días. En realidad no lo comprendo, no sé por qué. No dicen que están imitando a Jesucristo, pues mejor imítenlo con sus vidas y no con dejar de comer, ¿no? No comprendo. Yo he ayunado, no lo sé. La palabra también es bien clara cuándo debe determinar el ayuno, por eso debemos de leer la Biblia, pero nunca he andado ahí diciendo, ah, estoy ayunando. No, a veces ni mi familia se entera que estoy ayunando, pero generalmente el ayuno que hago yo es para obtener una respuesta del Señor en cuanto a una pregunta de su palabra, que yo no he podido encontrar la respuesta. No lo hago porque se cure alguien más, porque quiero que me cure a mí, o no, eso ya pasa a segundo plano y me sujeto a lo que diga la palabra del Señor, ¿no? A lo que sea la voluntad del Señor. En realidad, cuando yo hago el ayuno es porque quiero obtener una respuesta de parte de Él a una pregunta que he hecho, a algo que no he entendido de la palabra. No estoy en contra de las personas que ayunan por los demás o por recibir algún favor de Dios. A final de cuentas, no sé si se los vaya a conceder o no. Pero lo que sí dice la palabra es que muchas veces el ayuno no lo manda Dios, sino que lo hacemos nada más por hacerlo, ¿no? Por pararnos el cuello de vernos bien, bien cristianos, ¿no? Cuando no comprendemos a veces lo que significa el ayuno.
Creo que por ahí tengo una clase del ayuno, voy a tratar de buscarla y ahorita que edite el video se la subo. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura del capítulo número 8 del libro de Zacarías. Y escrito está, dice así, promesa de la restauración de Jerusalén. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé, así dice el Señor. Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Esfuércense sus manos, las que oyen en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa del Señor de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, y la vid dará su fruto, y dará su producto de la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré y serán bendición. No teman, mas esfuércense sus manos. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Como pensé hacerles mal cuando sus padres me provocaron a ira, dice el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No teman, estas son las cosas que han de hacer. Hablen verdad cada cual con su prójimo, juzguen según la verdad y lo conducente a la paz en sus puertas. Y ninguno de ustedes piense mal en su corazón contra su prójimo, ni amen el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amen pues la verdad y la paz. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Bueno, otra vez volvemos a tocar la cuestión del ayuno y mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pertinente. Vamos a ahora comenzar con la lectura del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Pero antes, ¿qué vimos ayer? Híjole, ahí sí el Señor habla de tantas cosas maravillosas en su palabra, que me fue muy difícil escoger un pequeño comentario. De hecho, empecé aquí en mi cuaderno de apuntes a hacer el comentario de un pasaje cuando el Señor de repente me movió a otro. Ajá, y terminé haciendo un pequeño comentario de otro pasaje diferente al que yo quería. Pero bueno, ¿cuál es ese pasaje que al final de cuentas fue el que predominó en nuestro estudio? Jesús es el buen pastor. Híjole, porque yo creo que sí ya estamos cerca de la venida del Señor. Cerca no me refiero a un año, dos, no lo sé, solamente el Señor lo sabe. Pero yo creo que ya no tarda en venir por todas las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque Jesús nos da la muestra de lo que es un verdadero pastor, de lo que es un verdadero pastor, no los payasos que están ahora, ¿no? Dice por ahí que un buen pastor da la vida por sus ovejas. Ok.
Eso significa cuidar de cada una de sus ovejas. Por eso las ovejas grandísimas no sé cómo le harán los pastores para cuidar a cada una de ellas, porque también dice la palabra que el buen pastor llama a las ovejas por su nombre y éstas responden a su llamado, ¿no? Uno de los pastores que yo tuve, una vez lo saludé en la calle y ni me volteó a ver, ¿no? No sé si iba distraído, no sé si no me vio o qué cuestión pasó ahí, pero lo saludé y no me volteó ni a ver, ¿no? Así como diciendo, quítate, inmundo pecador, ¿no? Bueno, dice que el pastor llama a las ovejas por su nombre, ¿no? Bueno, otra de las cosas dice que el buen pastor va en busca de sus ovejas. No está esperando a que ellas vayan, ¿no? Sino que él las va a buscar y las lleva a su redil. Yo no, hasta ahorita no conozco pastor, bueno, sí conozco a muchos. De hecho, hay un muy excelente pastor que él sí se dedica a buscar a las ovejas. Es un pastor totalmente entregado al ministerio evangelístico. Estoy hablando del buen Chino Ríos. Un saludo donde quiera que ande, porque siempre anda en provincia evangelizando gente. Este, el buen pastor siempre llama a sus ovejas, siempre va delante de sus ovejas. ¿Por qué? Porque saben que es un buen líder, saben que le pertenecen, saben que es un pastor que dará la vida por sus ovejas, ¿no? Entonces es increíble a veces cómo nos atrevemos a llevar a pastores a hombres que no lo son. De hecho, también la palabra de Dios nos dice que un pastor, cuando se vuelve asalariado, ya no cuida de sus ovejas. Y por ahí vemos a muchos pastores que han elegido el ministerio de pastorado simplemente para vivir cómodamente, ¿no? Para vivir de lo que le dan, de lo que le da su rebaño, ¿no? Cuando él debe de alimentar a su rebaño, ellos viven de lo que les da el rebaño. Si leemos la vida de los apóstoles, cada uno trabajaba, nunca andaban pidiendo, ¿no? Y cuando se les daba no era para beneficio propio, sino que era para beneficio de la iglesia. Pero bueno, aquí hay muchos pastores que conocemos, como les digo, hasta con sus aviones privados. Ya ahí estamos nosotros de burros dándoles más dinero para que ensanchen sus bolsillos. Pero bueno, ojalá el Señor, no, ahora que estamos leyendo la palabra de Dios, nos dé el discernimiento para rechazar a esos falsos pastores, ¿no? Bueno, híjole, después, y aquí el comentario, dice Jesús que Él es la puerta, ajá, que es una puerta de entrada y una puerta de salida, lo dice en el capítulo 10, versículo 9, si no me creen, ahí está escrito, ¿no? Dice que es una puerta de entrada y una puerta de salida. ¿Por qué dice eso? Porque siempre andamos diciendo es que Jesús es la puerta, sí, pero ¿qué tipo de puerta, no? ¿O a dónde va esa puerta? ¿O quién cierra esa puerta? ¿O a dónde me lleva esa puerta? Ujú. Pero Jesucristo lo explica muy bien, Él es una puerta de entrada y de salida. ¿Por qué es una puerta de salida? Porque es una puerta de salida a las falsas doctrinas, de las religiones, del pecado, pero sobre todo es una puerta de salida para la ira de Dios. Ajá, para la ira de Dios, claro. Yo no sé si hay algún cristiano que haya leído cuál es la ira de Dios, que lo estamos viendo en Apocalipsis, que quiera estar presente, pero es la puerta de salida a todo eso. Pero ahí viene la mejor parte, es una puerta de entrada a la salvación. Dice Jesucristo que es una puerta de entrada por medio de la cual somos salvos. Ok, y yo creo que ese versículo no necesita ser muy explicado cuando Jesucristo dice que es la puerta, ¿no? ¿Por qué? Aquí tenemos que ver algo, una cuestión bien importante, bien interesante. Ajá. Nosotros, todos los que nos decimos creyentes, todos los que nos decimos discípulos, todos los que nos decimos seguidores de Jesús, todos los que hemos confiado en Jesús como Señor y Salvador, yo creo que lo primero que tenemos que comprender es que el cristianismo no es un credo, tampoco es una iglesia, tampoco es una religión, eso que se les quede bien grabado. El cristianismo no es un credo, el cristianismo no es una iglesia, el cristianismo no es una ideología, el cristianismo no es una religión, el cristianismo no es una secta, el cristianismo es una persona y esa persona es Jesucristo. Ajá. Eso es lo importante de que comprendamos que el cristianismo no es una persona, perdón, que el cristianismo es una persona y esa persona es Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiere entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo debe de recibir la salvación. Pero, ¿y cómo se recibe la salvación? Recibiendo al Señor Jesús por fe. Ujú. Tenemos que comprender que ni la cena del Señor, ni el bautismo, ni guardar la ley, ni comunión, ni confirmación, ni extrema unción, ni buenas obras
sirven para estar en la presencia del Señor. Eso no nos va a dar la salvación. Quienes les digan, es que si no te bautizas te vas a ir al infierno, es que si no te confirmas te vas a ir al infierno, es que si no celebras la cena del Señor te vas a ir al infierno, es que si no, no sé qué tantas cosas de cargas nos quieren llenar para decirnos que con eso nos vamos a ganar el cielo. No es cierto, la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice que la única cosa para que podamos recibir la salvación es entrar por la puerta estrecha y esa puerta se llama Jesucristo. ¿Y cómo debemos de recibir a Jesucristo? Debemos de recibirlo de manera personal. Es una invitación para todo el mundo. En el tiempo de Jesucristo fue una invitación a Israel, pero los judíos lo rechazaron y se fue con el pueblo gentil. Nosotros, todos nosotros somos gentiles. Entonces, aunque es una invitación para todos, cada uno debe de recibirlo de manera personal. Ajá, debemos de creer que, que Él es el Señor y Salvador por fe. Y ojalá me alcanzara el tiempo para explicarles cómo es esa fe, ¿no? Porque todo el mundo tiene fe, los afeos, perdón, bueno, sí, afeos, los ateos tienen fe, los incrédulos tienen fe, las personas que están en otras religiones tienen fe, pero ¿cuál es la diferencia con la fe de nosotros que tenemos fe salvadora? La fe que salva, la fe que nos lleva a la presencia de Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo dice que Él es la puerta, nos está hablando que es una puerta de salida al mundo, a todo lo que había en el mundo, al pecado, pero sobre todo a la ira de Dios para que no recaiga sobre nosotros. Y es una puerta de entrada a la salvación eterna, pero esa puerta es Jesucristo. Y que nada de lo que yo pueda hacer en esta vida, nada de lo que intente hacer, nada de lo que me quieran hacer me va a servir para entrar a la salvación eterna. Lo único que me da la potestad de ser salvo eternamente es recibir a Cristo de manera personal, con mi mente, con mi alma, con mi espíritu y con mi corazón, y creyendo que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Bueno, eh, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 11 del libro, del Evangelio de Juan, y escrito está, dice así, muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Ven cómo la palabra responde a las preguntas? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyendo esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado por ella. Permítanme un momento, Juan 11:1. Listo. Ajá. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ay, Tomás el incrédulo, ¿no? Pero bueno, Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al cielo, haber hecho también que Lázaro no muriera? Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Híjole, antes de continuar con lo que resta, ahí les dejo una pregunta de tarea. ¿Por qué dijo el nombre de Lázaro? ¿Por qué el Señor Jesús llamó a Lázaro por su nombre? El complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, perdón, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, lo manifestara para que lo prendieran. Híjole, mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario de este capítulo, pero les repito otra vez la tarea. ¿Por qué Jesús llamó por su nombre a Lázaro? Ajá, ¿por qué? Bueno, mañana, si Dios lo permite, contestaremos esa pregunta, ¿no? Bueno, vamos a continuar en esta ocasión con el capítulo número 12, ya el número 12 de Apocalipsis. Ya nos faltan 10, ya ven. Este, pero antes, ¿qué vimos ayer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11? Ok, otro de los pasajes o de los versículos más conocidos de la palabra del Señor, los dos testigos, ¿no? Nos está diciendo la palabra que iban a surgir dos testigos que iban a exhibir al pueblo y a todas las naciones el pecado en el que estaban viviendo. Ajá, pero no solamente estaban exhibiendo su pecado, sino que también les estaban advirtiendo de la ira de Dios que ya venía. Estos dos discípulos, dice la palabra, que surgieron en mitad de la tribulación, porque dice después de la mitad de la tribulación, de la última mitad de la tribulación. Ellos surgieron, de hecho, también, si contamos los meses que dice ahí, dan 3 años y medio, los 42 meses, ¿no? Dan 3 años y medio. Entonces ellos estuvieron 3 años y medio predicando la palabra de Dios, tratando de llevar al pueblo a convertirse al Señor por los pecados en los que estaban viviendo. Ajá. Y acerca de que ya venía el juicio de Dios, que tuvieran cuidado.
la gran pregunta es, ¿quién eran estos dos testigos? Ok, antes que nada debemos de comprender que la palabra no nos dice quiénes son. Nos da unas pistas, por ejemplo, y de ahí podemos inferir quiénes son. Porque muchos hay muchos comentarios variados acerca de que son Juan y Moisés, o Juan y Elías, o que es Moisés y Enoc, o que es Enoc y Elías, o que son ángeles, o la palabra de Dios no lo dice. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiosos bíblicos concuerda con que los dos testigos mencionados ahí son Moisés y son Elías, por los prodigios y señales que estaban realizando. Dice ahí la palabra del Señor que uno podía controlar que no lloviera durante el tiempo que él estaba predicando y que además tenía control sobre el fuego. ¿Quién es esa persona quién tiene esas características en la Biblia? Elías, ¿no? Váyanse a leer Primera de Reyes del capítulo 16 en adelante para que se enteren de la vida de Elías. Y el otro dice que volvía el agua en sangre y que tenía control sobre toda plaga. Ahora vámonos hasta Éxodo, ¿no? ¿Quién era el que tenía ese tipo de señales? Moisés. Entonces, por eso la gran mayoría considera que los dos testigos son Moisés y Elías. Pero también vemos que surge el anticristo hacia el final de la tribulación. Surge el anticristo y les hace la guerra a ellos. Recuerden que los dos testigos no podían morir ni podían ser atacados. De hecho, también la palabra nos señala que si alguien les quería dar un balazo, pues ese balazo se le regresaba a él, ¿no? Pero cuando surge el anticristo y los hace la guerra, los mata, los exhibe públicamente, no permite que los entierren. Pero al igual que lo que acaba, ay, qué bonito está este plan, no me había dado cuenta. Pero al igual que Jesucristo hizo con Lázaro, este, al igual que Jesucristo hizo con Lázaro, a los 3 días el Señor los resucitó. Y no solo los resucitó, dice que les devolvió el espíritu y les dijo, suban acá, les dio una orden. Y cuando el Señor da una orden, ni los muertos se resisten, ¿no? Ahí lo acabamos de ver, dice la palabra que subieron en una nube, como Goku, ¿no? Bueno, este, ya cuando suben los testigos, entonces es cuando en la visión de Juan, en la revelación de Juan, nos habla de la séptima trompeta. Esa séptima trompeta, déjenme pongo mis lentes porque no alcanzo a ver. Esa séptima trompeta, ahora sí, anuncia el fin de la tribulación. Por eso les decía que las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas de la ira, los 7 ángeles y todo esto, no están en un orden cronológico, sino que pueden suceder antes, durante o después. Ajá, el chiste es que nos enteremos cuáles son los juicios de Dios, porque dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 11 de Apocalipsis, que cuando suena la séptima trompeta es porque ya acabó la tribulación. Pero aguas, bueno, nosotros pues, los vamos a estar viendo desde el cielo, ¿no? Pero los que estén en el mundo se tienen que preparar porque al ser el final de la tribulación, ¿qué significa? ¿Qué significa para el cristiano bíblico, para el cristiano que ha estudiado la Biblia? Que viene Jesucristo a reinar 1000 años, viene a imponer su gobierno milenial, su reino milenial. Pero también eso nos conlleva a que viene a hacerle guerra a todas las naciones apóstatas, a todas las naciones no creyentes, a todas las naciones infieles. Pero no solo les va a hacer la guerra, sino que los va a derrotar y los va a destruir. De hecho, Satanás, la bestia y el anticristo van a ser atados por 1000 años, ¿no? Dice que Miguel, Gabriel, no recuerdo quién de los dos es, que los ata 1000 años en el abismo y después serán sueltos un poco después. Pero mientras viene Jesucristo y arrasa y acaba con todo, ¿no? Este, estamos viendo que Jesucristo no solo viene a acabar, viene a juzgar porque es el único que tiene poder para hacerlo, ¿no? Y viene a establecer su reino milenial. Y ahí se acaban las 7 trompetas. Ya veremos las 7 copas de la ira más adelante. Mañana va a estar. En la lectura de hoy es otra vez uno de esos capítulos confusos de la palabra de Dios, pero si le echamos ganas van a ver que la podemos comprender. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. En la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra.
y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, híjole, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y híjole, tendríamos que poner mucha atención a este capítulo porque nos está hablando de muchas cosas. Ojalá el Señor nos ilumine para mañana hacer un comentario corto y entendido, porque inclusive aquí nos habla de que la tierra está viva, ¿no? Pero bueno, Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este tiempo. Gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias por los alimentos físicos que nos diste, pero sobre todo por este pan espiritual al que hemos tenido el derecho, el gozo de haber podido estar en tu presencia leyéndolo y escuchándolo. Te pedimos, Señor, que mañana nos des un día más de recibir tu lectura con gozo, con agrado, con alabanza, con poder, porque sabemos que eres tú el que nos está hablando por medio de todos nosotros, para que te comprendamos, para que te amemos y para que hagamos tu voluntad. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo Salvador. Y gracias te doy, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.